El año 2017 fue un momento en la historia humana cuando nuestro planeta vio algo muy extraño, muy ajeno. Ni siquiera sabíamos en ese momento que un viajero de otra estrella había llegado hasta nosotros después de atravesar millones y miles de millones de años de viaje, cruzando los innumerables vacíos del universo. No era una roca ordinaria, no era un asteroide espacial común, era Oumuamua. Por primera vez, la civilización humana sintió de cerca un objeto interestelar. Y qué ironía. Cuando nos dimos cuenta de lo que era, ya nos había rozado apenas. Había pasado su punto más cercano, dado la vuelta al Sol y ahora estaba de regreso hacia el abismo infinito, hacia esa misma oscuridad de donde había venido. El nombre vino del observatorio de Hawái, donde los astrónomos primero lo confundieron con un cometa común, pero las reglas comenzaron a romperse. Sin cola brillante, sin flujo de gas, sin el brillo difuso de un cometa, así que lo llamaron asteroide. Pero luego su comportamiento fue al revés, no era como un asteroide común en absoluto. Su velocidad era demasiado alta, 87 kilómetros por segundo. Libre de la gravedad del Sol, más allá de los límites del sistema solar. Todos nosotros giramos atados al Sol. Planetas, meteoritos, cometas, todos en su agarre. Para escapar se necesita velocidad de escape. Cerca de la Tierra es aproximadamente 42 kilómetros por segundo, pero esto era el doble de rápido. La física dice que cuando te acercas al Sol, la velocidad disminuye. Pero aquí pasó lo contrario. Alejándose del Sol, se estaba acelerando. Es decir, alguna fuerza invisible dentro de él lo empujó. Algún elemento que no es posible en un cuerpo rocoso ordinario. Entonces surgió la pregunta, ¿era solo una roca o algo más? Aquí es donde la historia se vuelve interesante. Vimos patrones de luz, no luz uniforme, sino como latidos del corazón. Cada 7 horas, luz brillante, luz media, una y otra vez. Un cuerpo redondo no puede hacer esto. Significa que era largo y delgado, como un cigarro alargado, rodando lentamente en el espacio. Algunos científicos dicen que también podría ser plano como un disco. Pero decir esto toma un giro diferente porque la gente pregunta, si es plano, brillante, rápido y acelerando por sí mismo, ¿es la creación de alguna civilización inteligente? El History Channel gritaría aquí alienígenas, pero no nos apresuraremos, solo veremos los hechos. En 2017 lo perdimos, pero la historia no termina aquí. En el año 2025 algo más está llegando. Otro viajero desconocido. Y las capas misteriosas del universo están a punto de abrirse lentamente. El año 2025, nuestro planeta está listo otra vez para otro evento sorprendente y extraño. Esta vez podemos ver qué es, y cada momento el misterio se vuelve más profundo. El nombre de este viajero desconocido es 3I Atlas. A diferencia de Oumuamua, este objeto ha sido visible para nosotros desde antes. Nuestros telescopios ya lo han capturado, pero tanto su ruta como su velocidad son completamente diferentes. No vino directamente, tampoco pasó por delante de nuestro sistema solar. Es como si viniera desde un lado, como algún viajero antiguo viniendo desde las profundidades del universo, evitando nuestra vista. Los astrónomos estudiaron su dirección y origen. Parece venir del disco grueso de nuestra Vía Láctea. El disco delgado, donde están nuestro Sol y la mayoría de los planetas, arriba y abajo de este, se extiende esta capa llena de estrellas antiguas y restos espaciales de siglos pasados. Esto significa que 3I Atlas podría ser un objeto de más de 7.000 millones de años. Existió antes de nuestro sistema solar. En tamaño es muy grande.
Según estimaciones iniciales, su ancho es de aproximadamente 20 kilómetros y su núcleo sólido es de unos 11 kilómetros. Es aproximadamente 10 veces más grande que Oumuamua y 5 veces más grande que Borisov. Tan grande, tan antiguo y sin embargo moviéndose tan rápido, este objeto es un misterio en sí mismo. Y no es solo el tamaño y la edad lo que lo hace sorprendente. La ruta de 3I Atlas también es extraña. Pasará cerca de Marte a 28 millones de kilómetros, cerca de Venus a 97 millones de kilómetros y cerca de Júpiter a 53 millones de kilómetros de distancia. Es decir, está haciendo una especie de gran tour del sistema solar sin ningún accidente. Algunas personas dicen, ¿podría esto también ser una sonda alienígena? Que después de miles de millones de años de viaje, está estudiando planetas ocultándose de la vista de nuestro mundo. Aunque este pensamiento parece grande, el misterio se vuelve más profundo desde aquí. Todavía tenemos unos meses para verlo. A medida que se acerque al sistema solar interior, podremos entender su velocidad, tamaño y comportamiento. Si hubiéramos podido hacer esto en el tiempo de Oumuamua, ahora tendríamos menos preguntas y más respuestas. Y esta vez sabemos que cada capa de misterio puede ser removida lentamente, con paciencia. 3I Atlas no es solo otro visitante. Ha venido con un mensaje de las leyes y fuerzas invisibles del universo. A medida que 3I Atlas entra en nuestro sistema solar, recordamos la primera visita de Oumuamua, ese misterioso evento de 2017. Oumuamua también se acercó mucho al Sol, dentro de la órbita de Mercurio. Según las reglas físicas normales, al pasar tan cerca, la gravedad debería haberlo frenado, pero hizo lo contrario, como si el poder del Sol lo hubiera acelerado más. Esta fue la primera señal de que Oumuamua no era una roca espacial ordinaria. Su velocidad de 87 kilómetros por segundo era lo suficientemente rápida como para escapar de la atracción del Sol. Su trayectoria hiperbólica nos decía que este objeto venía de más allá de los límites del sistema solar, pero la velocidad era solo una parte. El segundo misterio era su apariencia y luz. Los objetos pequeños, como los asteroides, generalmente son grises y poco brillantes. Pero Oumuamua era extraordinariamente brillante y cada 7 horas su brillo disminuía y aumentaba. Esta era una señal de que era un objeto largo y delgado como un cigarro que giraba lentamente, o tal vez tenía forma de platillo, ancho y delgado. Pero este mismo misterio lo hace más interesante. Ahora imagina una roca girando tan rápido pasando cerca del Sol y aún así su velocidad está aumentando. Alguna fuerza interna debe haberlo impulsado. Este es el momento en que los científicos dijeron, esto no puede ser solo un asteroide, es algo más, tal vez una nave espacial, pero la historia no se detiene aquí. Oumuamua también nos enseñó que además de las leyes físicas normales en el espacio, también hay misterios. Y ahora 3I Atlas está en el mismo camino, pero es aún más grande y mucho más rápido, apareciendo ante nuestros ojos. A medida que se acerque al Sol, veremos si también muestra un movimiento misterioso como Oumuamua o nos dará algún misterio nuevo e inimaginable. No es solo un juego de velocidad y tamaño, es la historia de las leyes desconocidas y las fuerzas del universo que lentamente se nos están revelando. Mientras 3I Atlas avanza hacia el Sol, recordamos ese extraño brillo de Oumuamua y su giro de 7 horas. Vimos que su luz cambiaba constantemente, a veces brillante, a veces tenue, como si enviara alguna señal espacial.
Era una señal de que el objeto no era redondo, sino largo y delgado, o algún objeto con una superficie delgada extendida en todas direcciones. Los científicos dijeron que si fuera solo un asteroide, su brillo sería constante y lento, pero Oumuamua desafió las reglas. Este fue el momento en que la gente comenzó a pensar lentamente: ¿es solo un objeto natural o alguna nave espacial? Ahora 3I Atlas también ha venido con este tipo de misterio en su viaje. A primera vista es grande, rápida y viene de una dirección diferente. Oumuamua vino directamente hacia nosotros. Atlas está golpeando desde el costado, como un choque lateral. Esto significa que vino de una región espacial completamente diferente, tal vez de una parte antigua y desconocida de nuestra galaxia. Y a medida que lo observamos, queda claro que no es solo un juego de tamaño y brillo. El núcleo de Atlas puede tener unos 11 kilómetros de ancho y alrededor de él hay una coma de 20 kilómetros de ancho. Un anillo de gas y polvo. No es un asteroide sólido, sino un cometa interestelar cuya llegada y comportamiento nos familiariza con los límites de nuestro conocimiento. Pero lo más extraño es que la trayectoria de Atlas incluye visitas a varios planetas, pasando cerca de Marte, cerca de Venus y cerca de Júpiter. Parece casi como si estuviera haciendo un tour turístico del sistema solar, y aún así estará lejos de la Tierra. Nuestros telescopios podrán verlo hasta octubre. Luego, llegando cerca del Sol en diciembre, volverá hacia el espacio interestelar. Este misterio de brillo y tamaño nos obliga a pensar: ¿es solo un cometa natural o alguna antigua sonda alienígena que ha viajado miles de millones de años y ahora ha aparecido ante nosotros? Y esta pregunta profundiza aún más la vastedad de nuestro universo y los límites de nuestro conocimiento. A medida que Atlas se acerque al Sol, estamos listos para entender cada giro y pulso. No es solo una historia del espacio. Es una historia que abre nuestros ojos a los misterios de lo desconocido. A medida que vemos Oumuamua y ahora 3I Atlas, algunas preguntas surgen por sí solas. ¿Son estos objetos solo fenómenos naturales o alguna inteligencia espacial nos está observando? El movimiento inusual de Oumuamua, acercándose rápidamente al Sol y luego acelerando, desafiaba las reglas de un asteroide o cometa común. Si fuera solo una roca, debería haberse ralentizado al acercarse a la gravedad del Sol. Pero aquí no sucedió eso. Por eso los científicos pensaron que tal vez alguna fuerza desconocida estaba trabajando dentro de este objeto. Y luego viene la historia del brillo y la forma. El cambio de brillo en intervalos de 7 horas, forma larga y delgada, o a veces la señal de un objeto plano como un disco delgado. Todas estas señales juntas plantean una pregunta. ¿Es alguna nave espacial? Algunas personas lo toman como broma. Sonda alienígena, dicen. Pero mira cuidadosamente, no parece solo una broma. De hecho, objetos como Oumuamua y Atlas, que vienen de direcciones y velocidades tan diferentes, nos obligan a pensar con la mente abierta. Ahora hablemos de 3I Atlas. Este objeto no solo es grande y rápido, sino que su ruta también incluye vistas de Marte, Venus y Júpiter. Para un cometa natural, este viaje planeado no es natural. Algunas personas piensan que está observando intencionalmente el sistema solar y ocultando su identidad manteniéndose alejado de la Tierra. ¿Pero esto realmente apoya la teoría alienígena? Tal vez no. Por ahora solo tenemos datos y muchas posibilidades. Algunas teorías sugieren que podría ser alguna sonda espacial enviada hace miles de millones de años.
Mientras tanto, otros científicos lo consideran un cometa interestelar especial que contiene algunos elementos y gases invisibles que permanecen ocultos de nuestros ojos. En realidad, este misterio nos coloca entre los límites de la ciencia y la imaginación. No sabemos qué viaje ha hecho el objeto o dónde está su origen, pero esa es la emoción. El universo siempre nos obliga a hacer preguntas y aprender. A medida que Atlas se acerca más al Sol, estamos esperando entender cada señal desconocida y misterio. No es solo una historia del espacio, es la historia de nuestro viaje de conocimiento y nuestra curiosidad ante lo desconocido. Mientras intentamos entender el viaje de Oumuamua y 3I Atlas, llegamos a otro misterio sorprendente: la dirección de su origen. La ruta de Oumuamua nos lleva en dirección a Vega. Una de las estrellas más prominentes que brillan en el cielo, Vega, que es parte de la constelación de Lira, siempre nos ha emocionado. Según los científicos, Vega no es solo una estrella común. Se considera la estrella más importante en el cielo después del Sol. No solo eso, hace unos 14,000 años, Vega era en realidad la estrella polar norte de la Tierra. Nuestros ancestros usaban este punto fijo para navegación y orientación. En el espacio-tiempo, la posición de las estrellas sigue cambiando y Polaris tomó el lugar de Vega. Entonces, giró Oumuamua hacia nuestro sistema solar durante su trayecto de miles de años. Es solo una posibilidad. Pero este mismo misterio lo hace aún más interesante. Y luego viene 3I Atlas. Este objeto no viene de la dirección de Vega, sino de una dirección completamente diferente. Atlas parece originarse de la región del disco grueso de nuestro sistema solar. Podría ser un objeto interestelar antiguo, primitivo y tal vez de más de 7,000 millones de años. Imagina, existió antes de nuestro Sol y ahora de repente está entrando en nuestro sistema solar. La dirección y el origen de estos dos objetos nos dan otra pregunta. ¿Son solo coincidencias afortunadas o hay algún plan espacial primitivo oculto? Oumuamua vino directamente hacia nosotros. Atlas viene desde el lado. Chocar en una dirección y pasar en otra es realmente un evento coincidente o una señal de inteligencia. Y este es el punto donde convergen la ciencia y la imaginación. Podemos entender su ruta, forma y velocidad, pero su historia completa y misterio aún pueden estar más allá de nuestro alcance. Sabemos que algunas cosas en el universo están simplemente más allá de nuestra comprensión. Pero esa es la emoción. Cada nuevo dato nos lleva hacia lo desconocido y a las profundidades de nuestra curiosidad. A medida que Atlas se acerca más al Sol, nuestros telescopios e instrumentos están haciendo todo lo posible para capturarlo. Cada observación nos acerca a la verdadera identidad de este antiguo viajero. No es solo exploración espacial. Es el viaje del conocimiento humano y el descubrimiento del misterio. Después de 2017, justo cuando el misterioso viaje de Oumuamua quedó más allá de nuestra comprensión, en 2019 otro visitante interestelar tomó el camino de nuestro sistema solar. Esta vez fue Borisov, descubierto por un astrónomo aficionado. Como Oumuamua, también venía de otra estrella. Pero su forma y comportamiento eran completamente diferentes. Borisov era un verdadero cometa. Vimos su cola, su coma y el flujo de gas, como si algo estuviera viajando por el espacio, pero completamente bajo leyes naturales. Este objeto también estaba en una trayectoria hiperbólica, no atado por la gravedad del Sol, simplemente saliendo con su propio impulso. Y su dirección de llegada también era interesante. Oumuamua venía del cielo norte desde Vega,
pero Borisov vino desde la constelación de Casiopea, dirección diferente, región antigua diferente. Dos visitantes interestelares completamente diferentes en nuestro sistema solar. ¿Es esto coincidencia o algún plan oculto? La pregunta sigue siendo la misma. El tamaño, composición y comportamiento visible de Borisov nos dan la oportunidad de compararlo con Oumuamua, donde el misterio de Oumuamua estaba en su velocidad y forma extraña. Borisov era simple y natural. Pero ambos son eventos extraordinarios en nuestro sistema solar. Y no solo eso, estos eventos nos preparan para el tercer visitante, que ahora está en la vista de nuestros telescopios y está desafiando nuestra comprensión. El Borisov de 2019 mostró que los objetos interestelares no son solo como Oumuamua. Pueden ser completamente diferentes en forma, velocidad y comportamiento. Vimos dos visitantes interestelares. Uno secreto y desconocido, el otro natural y claro. Y ahora el tercer objeto, 3I Atlas, que es completamente diferente de ambos en tamaño, dirección y velocidad. Y este es el misterio que nos está atrayendo hacia el próximo viaje, pasando cerca del Sol, el camino sorprendente entre planetas. En el año 2025, un nuevo visitante comenzó a aparecer lentamente en nuestro sistema solar, 3I Atlas. No era solo un cometa o asteroide. Había algo en su tamaño, velocidad y dirección que daba un vistazo a los antiguos misterios conectados con nuestras estrellas. Pasando entre Júpiter y Marte, era enorme y rápido, como si algún poder secreto del universo lo estuviera guiando. La dirección de Atlas nos señalaba hacia el disco grueso. Ese lugar donde las estrellas antiguas y sus restos han existido durante siglos. Esto significaba que este objeto podría ser más antiguo que nuestro sistema solar. Tal vez más de 7.000 millones de años. No solo eso, su tamaño también era inusual. Una extensión de hasta 20 kilómetros con una misteriosa nube de gas y polvo dentro, es decir, una coma que hacía que su existencia se sintiera aún más viva. En su viaje, cada planeta estaba de pie como un espectador. Pasar cerca de Marte, ir más allá de Venus y pasar rozando cerca de Júpiter no era solo un viaje, sino una larga actuación del universo. Y la Tierra, nuestro mundo, estaba completamente fuera de su vista, seguro al otro lado del Sol. Esta experiencia fue como si algún poder invisible estuviera decidiendo que podemos verlo pero no tocarlo. Para los científicos, no era solo medir velocidad, tamaño y distancia. Cada momento de Atlas, cada inclinación, cada brillo era una señal de las leyes del universo y las fuerzas del espacio. Esto nos hace pensar sobre cuántas profundidades de misterio están ocultas más allá de los límites de nuestro sistema solar. Atlas demostró que el espacio no es solo una colección de vacío y polvo. Está vivo, está comunicándose y nos está dando nuevas preguntas sobre nuestra pequeña vida y nuestro mundo lleno de polvo. No era solo un visitante, era un mensaje del universo. La primera señal de viejas historias, tiempo profundo y posibilidades desconocidas. A medida que Atlas se mueve hacia el Sol, sabemos que no es solo una oportunidad de mirar, es un desafío, es una pregunta. Solo podemos mirar o aprender algo nuevo para nuestro mundo entendiendo esto. 3I Atlas ahora se estaba acercando al Sol. Pero esta vez tuvimos la rara oportunidad de ver cada uno de sus movimientos. Su velocidad y tamaño eran tan inusuales que los científicos no podían verlo solo como un viaje espacial. Su efecto en cada dirección, cada movimiento, estaba dando un vistazo a las profundidades del universo y los misterios antiguos del tiempo.
Al acercarse al calor del Sol, Atlas comenzó a extender sus capas de polvo y gas de manera extraña. Parecía un cometa, pero su energía y velocidad no encajaban en ninguna regla normal. Parecía como si este objeto estuviera tratando de transmitir información de sus misterios ocultos a nuestro sistema solar. Atlas estaba pasando en una dirección diferente de la Tierra. Estaba avanzando más allá del Sol, lejos de nuestra vista, como si intencionalmente mantuviera distancia del planeta con vida. ¿Era esto solo coincidencia o parte de algún plan antiguo? Esta pregunta siguió surgiendo en las mentes de científicos y el público en general. El maravilloso movimiento de este visitante en el espacio también mostró que el universo no es solo espacio vacío. Cada planeta, cada partícula de polvo, cada ráfaga de gas lo estaba afectando. Pero el movimiento de Atlas era tan preciso que quedó claro que no era el resultado ordinario de algún proceso natural. Los científicos notaron el maravilloso tamaño y brillo de Atlas. Las capas de polvo y gas brillaban bajo la luz del Sol, como si estuviera listo para revelar los misterios del universo mismo. En cada momento, cada rotación, había alguna nueva señal oculta, señales de cosas que aún no hemos entendido. Este viaje cercano de Atlas nos estaba enseñando que nuestra comprensión del universo es solo el comienzo. Este visitante nos recordaba que el viaje del conocimiento es infinito y cada misterio solo conduce a nuevas preguntas. Al pasar más allá del Sol, Atlas no vio la Tierra, pero sus señales penetraron profundamente en nuestro pensamiento. Era tanto una advertencia como una inspiración. El universo es vasto, nuestra curiosidad es infinita, y el viaje de exploración aún queda. Atlas había pasado más allá del Sol, pero la niebla de preguntas a su alrededor se estaba volviendo aún más densa. Los científicos espaciales trazaron su trayectoria, su brillo y su velocidad una y otra vez en gráficos, pero cada vez apareció algo extraño. Su dirección muy clara, muy directa, muy intencional, como si alguien no solo hubiera venido de paso, como si alguien lo hubiera enviado. Algunos científicos plantearon la pregunta: ¿es posible que no sea solo un cometa sino alguna sonda? Un dispositivo enviado por alguna civilización lejana para ver si hay alguien aquí. Este pensamiento no era solo la trama de películas, porque se vieron brillos regulares en la superficie de Atlas, patrones que no coincidían con la rotación natural. A veces después de 6 minutos, a veces 9, luego de repente estable, como si hubiera una interrupción en la transmisión de señales, como si estuviera hablando con su remitente. Los platos de radio se bloquearon en él, se intentó buscar señales, pero lo que se encontró no era ruido, era casi como un patrón, como si el universo estuviera susurrando: escucha, aún queda mucho. Si es una máquina, ¿quién la construyó? Una civilización que podría tener miles de millones de años, que ha dejado las estrellas, cruzado sistemas solares, que está miles de veces más adelante que nosotros, y ahora solo está observando. O tal vez es solo una combinación irregular de hielo, piedra y gas que estamos haciendo misteriosa con nuestra curiosidad y miedo. Ambas posibilidades están en pie por igual. Entre la creencia y la precaución científica, entre la esperanza y la incertidumbre, entre el ser humano y el vasto misterio del universo. Pero una cosa es clara: Atlas ha sacudido nuestro pensamiento, nuestra creencia, nuestra comprensión, nuestro ego se ha vuelto pequeño. Porque por primera vez sentimos que si esto realmente es una sonda, entonces no somos los únicos que estamos mirando. Alguien más también está mirando,
Y tal vez siempre ha estado mirando. Atlas ahora se estaba alejando del Sol, como si después de un largo viaje se estuviera despidiendo sin sonido. Nuestros telescopios aún lo seguían, pero con cada hora que pasaba se volvía más pequeño, más tenue y más lejano. Este era el mismo momento donde la humanidad enfrentaba una decisión que podría cambiar la historia. ¿Lo dejamos ir o lo perseguimos? Las reuniones de los consejos científicos continuaban día y noche. Algunas voces decían, si es un mensajero de alguna civilización, no debería ser detenido. También podría ser un peligro. Otras voces, si es solo un cometa y perdimos la oportunidad, entonces se cerrará la puerta más grande del conocimiento. Ambos pensamientos eran correctos, ambos aterradores. Las salas de la NASA, ESA e ISRO resonaban. ¿Podemos enviar alguna misión? Queda tiempo. ¿Pueden la energía, el combustible, la tecnología, todo ser lo suficientemente rápido como para alcanzarlo? Surgió una propuesta. La dirección del orbitador de Marte podría cambiarse. Si sus órbitas se calculan correctamente, si sus propulsores funcionan a plena potencia, tal vez pueda tocar Atlas. No desde lejos, sino acercándose, obteniendo un vistazo de la superficie, tomando una muestra de partículas, decidiendo si es piedra o mensajero. La segunda propuesta era aún más audaz: liberar a Juno de Júpiter. Como una flecha que rebota, avanzaría en dirección a Atlas, en su velocidad, en su camino. Una vez que coincida, se escribirá la historia. Pero el miedo también era igual de grande. ¿Qué pasa si realmente es una sonda? ¿Se considerará la interceptación un ataque? ¿Comenzaremos inadvertidamente una guerra con alguna civilización que está millones de años adelante de nosotros? Ante nosotros había dos caminos del futuro. No detengas, deja ir. Deja que el misterio del universo permanezca tranquilo. Solo somos espectadores, aún no estamos listos. O persigue, atrapa, explora. Obtén respuestas a las preguntas. No importa cuán grande sea el riesgo. Si nos perdemos, al menos lo intentamos. Durante millones de años hemos estado mirando hacia el cielo. Hoy, por primera vez, el cielo puede haber respondido. Entonces, ¿nos quedamos callados o damos un paso adelante? La decisión aún no se ha tomado, pero queda muy poco tiempo. Atlas se está alejando rápidamente. Y tal vez también se esté llevando el mayor descubrimiento de nuestra historia. Atlas se estaba yendo, pero la tormenta de debates detrás de él se había vuelto más fuerte. Por un lado estaban los científicos con datos, fórmulas, gráficos y observaciones. Por el otro lado estaba la imaginación, la tendencia más antigua de la historia humana, el intento de dar significado al cielo. El lado científico era claro: nuestra evidencia aún está incompleta. También podría ser una masa enorme de polvo y hielo, viajando en su propia órbita. Las cenizas de estrellas antiguas, con ella, su brillo podría ser reflexión en la superficie. Su dirección, matemáticas de gravitación natural, y esos brillos momentáneos posibles. Ruptura de hielo dentro de la coma, cambio de ángulos de luz, reacción de física ordinaria. Pero la imaginación no se quedó en silencio porque algunos patrones parecían muy claros, muy precisos. Algunos cambios como si se estuviera tomando alguna decisión. Y si realmente alguna civilización lo ha enviado, solo están mirando o esperando una respuesta. Las discusiones se extendieron por internet. Algunos dicen que es solo un pedazo de hielo, no lo conviertas en mito. Otros dicen que si es un mensajero y no respondimos, entonces había verdad en las palabras de ambos lados, también miedo en ambos. La ciencia dice: mantente alejado de la superstición, toma evidencia, saca conclusiones después.
La imaginación dice que si esperas hasta obtener evidencia, tal vez se pierda la oportunidad. Esta misma dualidad se convirtió en el mayor espejo de la humanidad. Estábamos parados en los extremos de la curiosidad y la precaución, donde un paso es conocimiento y el otro es un salto en la oscuridad. En los laboratorios continuaba el análisis microscópico, partículas de polvo, temperatura, reflejo, espectro. Cada número habló, pero ninguno dijo la verdad final. Por otro lado, poetas, pensadores, soñadores seguían diciendo, si es solo una piedra, aún así es maravillosa. Y si no lo es, entonces el universo nos está hablando. La verdad probablemente está entre ambos. Ni la ciencia está equivocada, ni la imaginación es inútil. Una nos muestra el camino, la otra nos da el coraje de caminar. Atlas todavía se está alejando. Pero detrás de él nuestra mente ha viajado aún más lejos. No solo lo vimos, nos vimos a nosotros mismos, nuestros límites, nuestro hambre, nuestros miedos y nuestras posibilidades. Y ahora la siguiente pregunta está frente a nosotros. Si en el futuro viene un cuarto visitante, ¿estaremos listos? Con ciencia, con imaginación, juntos. Lejos, en algún lugar del silencio negro del espacio, S3 y Atlas ahora se está deslizando más allá de los límites de nuestro sistema solar. Sin motor, sin luz, sin mensaje. Sin embargo, detrás de él una larga línea de preguntas ardiendo, como si alguien hubiera tocado la puerta, pero se hubiera ido antes de que pudiéramos responder. Vimos 3 huéspedes. 1 y Oumuamua, 2 y Borisov y ahora 3 y Atlas. El primero extraño fuera de las reglas, el segundo familiar pero extranjero, el tercero misterioso, frío y algo que nos obliga a pensar de manera diferente. Y ahora que estos 3 han dejado marcas en nuestra historia como cometas, la pregunta se ha vuelto más pesada. ¿Es esto coincidencia o el universo finalmente nos está diciendo que no estamos solos? Nunca estuvimos solos. Mira cuidadosamente, cada visitante se fue enseñando algo nuevo. Oumuamua rompió nuestra imaginación. Borisov demostró que las estrellas vecinas también envían cometas. Atlas nos dijo que el próximo huésped también puede estar ocultándonos mucho. Entonces, ¿dónde comienza la historia real? Estos son solo 3 capítulos. Todo el libro tal vez aún está por abrirse. Imagina, tal vez en el futuro venga el 4i, 5i, 10i. Cada uno vendrá en diferente forma, diferente velocidad, trayendo una historia diferente. Tal vez alguno será lento, tan lento que la humanidad pueda observar de cerca por primera vez. Tal vez alguno llevará señales de radio o una estructura metálica que no fue hecha por la naturaleza. Tal vez con alguno ni siquiera viviremos para encontrarlo. El universo es largo, es paciente, no tiene prisa. Puede ser que 3 y Atlas sea solo el prólogo. Los verdaderos huéspedes aún están por venir, y cuando llegue ese día no seremos solo observadores, perseguiremos, tocaremos, entenderemos, porque esta historia no es de miedo sino de exploración. Nuestros telescopios hoy están gritando, prepárate, presta atención, mira más profundo. Porque los caminos interestelares ahora están abiertos. Antes nadie vino o tal vez venían pero estábamos ciegos. Hoy podemos ver, mañana tal vez también podamos hablar. Y si esto es el comienzo, entonces qué tan vasto, qué tan sorprendente será el universo por delante. La imaginación misma tiembla. Tal vez es una señal, preparémonos. Porque el próximo huésped no hará la última pregunta, sino traerá la primera respuesta. El espacio es vasto, tan vasto que toda nuestra civilización no es ni siquiera un rasguño dibujado en su superficie. Sin embargo, en los últimos años hemos visto algo que alguna vez fue imposible incluso nombrar.
huéspedes que vienen de entre las estrellas, sin preguntar, sin decir, sin detenerse. 3 llegadas, 3 señales. La primera que nos sacudió, la segunda que demostró que no estamos limitados solo a nuestros cometas, la tercera que nos colgó entre el miedo y la esperanza. Ahora se han ido lejos, pero las preguntas no se detuvieron aquí. No, el verdadero comienzo es ahora, porque por primera vez la humanidad no solo ha visto el cielo, sino que lo ha escuchado. Y tal vez ahora el universo también nos ha escuchado. En noches tranquilas, cuando los telescopios se elevan hacia el cielo, parece como si alguien estuviera mirando de vuelta desde la oscuridad. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Algún día el próximo huésped tal vez será aún más lento, aún más claro. Tal vez tenga el brillo del metal, tal vez señales, o tal vez solo hielo y piedra, pero no importará. Porque hoy la pregunta no se ha quedado pequeña. ¿Estamos solos? No, ahora la pregunta es, ¿cuándo vendrán la próxima vez? Y cuando el próximo objeto interestelar pase cerca de la Tierra, ¿solo miraremos o correremos hacia él? ¿Lo tocaremos, leeremos, entenderemos? Esa es la verdadera emoción de la ciencia, el próximo golpe de lo desconocido. Ahora es tu turno. ¿Qué piensas? ¿Será el próximo viajero natural o un mensaje enviado por alguna civilización? ¿Se atreverá el ser humano a volar con él? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Un solo pensamiento tuyo puede cambiar todo el debate. Gracias. Y al final, solo una cosa. Seguiremos explorando, seguiremos haciendo preguntas, seguiremos avanzando.